Hola, buenas tardes compañeros. Hoy le daremos continuidad a la serie de videos sobre el miembro inferior. Vamos en la segunda parte entonces de los huesos del mismo. En el video anterior les hablé del hueso coxal y del hueso fémur, que forman la parte esquelética de la región glútea y de cadera y de la región femoral o del muslo. Sigo con la región del muslo de la región del muslo, la región poplitea de la rodilla, donde revisaré la patela. La patela es un hueso de tipo sesamoideo que se ubica en el extremo superior del ligamento patelar. El ligamento patelar es la continuación del tendón del cuádriceps, formado a su vez este músculo por el recto femoral y los tres bastos que los observaremos más adelante. De esta manera, entonces, como el cuádriceps se inserta en su superficie anterior, ayuda para mejorar el mecanismo de extensión de la rodilla y proteger la articulación frente al traumatismo directo. Observamos entonces una cara anterior más o menos lisa en comparación con la cara posterior, que consta de dos concavidades. Esta superficie posterior es la superficie articular. Entonces, en esta la rótula o la patela se articula con la región troclear o la tróclea del fémur. Aquí observamos, por ejemplo, una patela derecha, ¿sí? Superficie posterior o articular, y vemos dos carillitas o dos concavidades. La más ancha sería la carillita lateral y la menos extensa, la carilla medial. Vemos también entonces que este hueso sesamoideo, tiene entonces un borde superior que es ancho, lo denominaremos la base, y su borde inferior sería el ápex. La patela entonces mayormente consta de tejido esponjoso rodeado por un tejido compacto, y ese núcleo inicial permanece en forma de cartílago más o menos hasta los 2 años, y la osificación comienza a partir de esa época de la vida y no termina antes de los 20 años. Les recuerdo que entonces la patela junto con el fémur forman el componente patelofemoral de la articulación de la rodilla. Y ya nos vamos hacia el segundo componente, que de pronto desde lo clínico es muy relevante, que sería el componente femorotibial. Entonces vamos a ver a la tibia. La tibia es un hueso largo que se encuentra en la parte medial de la pierna, acompañada en la parte lateral por la fíbula o peroné. Como es un hueso largo, igual que el fémur, entonces consta de una epífisis proximal, una diáfisis y una epífisis distal. Observando su epífisis proximal, entonces tenemos en ella, en la parte superior, tiene una superficie articular, ¿sí? Entonces esta epífisis proximal está formada por los cóndilos, un cóndilo medial y un cóndilo lateral, que se articularán con los cóndilos correspondientes del fémur. Sobre estos cóndilos hay entonces unas carillas articulares que podemos denominar los platillos, ¿sí? Y que a nivel de esas carillas articulares, igual que las de los cóndilos del fémur, se interpone entre las unas y las otras los meniscos, importantes ligamentos a nivel de este componente femorotibial en la articulación de la rodilla. ¿Qué más podemos encontrar entonces en esa epífisis proximal? La tibia, a nivel entonces del cóndilo lateral, tiene una superficie articular para la cabeza de la fíbula. Encontramos además entre los cóndilos una prominencia denominada la eminencia intercondílea, y esa eminencia intercondílea es un punto de referencia muy importante porque es el origen de los ligamentos cruzados.
fundamentalmente el ligamento cruzado anterior, y ella pues consta de dos accidentes topográficos que son el tubérculo medial y el tubérculo lateral de esa eminencia intercondílea. A nivel de la diáfisis es relevante mencionar entonces que en esa parte superior o proximal de la diáfisis encontramos el tubérculo o tuberosidad de la tibia, donde finaliza o se da la inserción distal del ligamento patelar, que es la continuación de ese tendón del cuádriceps que habíamos mencionado. Se inserta pues además en la patela o rótula. También eso sería pues en la superficie anterior de esa parte proximal de la diáfisis. Y en su cara posterior encontraríamos también notorio la línea sólea, que es donde se inserta el músculo, pues tiene una inserción proximal, el músculo sóleo que forma parte pues del tríceps sural y que estaría bajo los gastronemios. Se puede decir además que la tibia tiene una cara o borde medial, una cara lateral, ¿sí? Y una cara posterior. Y entre esas caras hay unos bordes muy bien delimitados que en algunos casos pues sirven como sitio de inserción muscular o de la membrana interósea. Entonces tendríamos un borde medial, un borde anterior y el borde interóseo. A nivel de la epífisis distal de la tibia, cabe mencionar y es relevante entonces el maléolo medial, que el maléolo medial tiene, al igual que la parte pues más distal de la tibia, una carilla articular para la tróclea del talo o astrágalo, formando pues esa articulación talocrural o del tobillo. Además de ese maléolo medial, las carillas articulares pues a nivel del maléolo y de la parte pues más distal de la tibia, también se ha denominado a esta prominencia maléolo posterior, ¿sí? Y en su parte lateral hay también otra carilla articular a nivel de la escotadura peronea o fibular, que es donde se articula también, ya pero a nivel distal, esa tibia con la fíbula. Entonces, al igual que en el miembro superior, la tibia y la fíbula se articulan en tres puntos, a nivel proximal, a nivel de la diáfisis y a nivel distal. Y junto pues con esa fíbula y el talo, la tróclea del talo, formarán entonces esos tres huesos, una articulación compuesta, la talocrural, como mencioné, articulación del tobillo, donde se realizarán pues, los movimientos de dorsiflexión y plantiflexión. En cuanto al peroné, podemos decir también que es un hueso largo, con epífisis proximal, diáfisis y epífisis distal. A nivel de la epífisis proximal, entonces es relevante la cabeza, ¿sí? Con una superficie articular para articularse con el cóndilo lateral de la tibia. La fíbula o peroné no se articula con el fémur, ni tampoco pues con la patela, igual que la tibia pues tampoco se articula con la patela. Luego de el cuello, entonces de la cabeza tenemos el cuello, viene toda la diáfisis, ¿sí? Que la diáfisis también cuenta con un borde o con tres caras, una cara lateral, una cara medial y una cara posterior, y con tres bordes, un borde anterior, un borde posterior y un borde interóseo en donde se insertará la membrana interósea pues, que viene desde el borde interóseo del hueso pues, que tiene contiguo, que sería la tibia. En la epífisis distal cuenta, entonces, es relevante el maléolo lateral, ¿sí? Con su superficie o carilla articular para el talo, mencioné pues que forma parte de la articulación del tobillo, y ese maléolo lateral tiene una fosita de donde proviene el ligamento
Pues esa fosita se llama maleolar lateral y de ahí viene el ligamento talofibular posterior o fibulotalar posterior. Con esto entonces terminamos este otro videito sobre los huesos del miembro inferior, ¿sí? En su mayoría pues huesos largos. Los huesos largos tienen una osificación más temprana que empieza desde la vida intrauterina y que se finaliza pues en los primeros años de vida, a diferencia pues de huesos cortos o planos, como vimos por ejemplo plano como el coxal o un sesamoideo, que sería pues considerado también un corto, que tienen una osificación pues muchísimo más tardía y más prolongada. Nos vemos entonces para finalizar con los huesos en un próximo video, los huesos del pie. Hasta pronto.